Marcela Moreno, directora de la Asociación de Egresados del CESA. En nombre de su junta directiva del Comité de Comunidad, le queremos dar la bienvenida a todos ustedes a esta charla, donde nos estaremos tomando un café con Juan David Ordóñez y Fernando Padilla, y estaremos hablando acerca de la ciencia de la felicidad para aumentar la productividad en las empresas. Juan David es administrador de empresas del CESA, es bachiller del Gimnasio Campestre. Desde hace 10 años es propietario de Juan David Show, empresa dedicada al entretenimiento para niños. Es profesor también de Educando para la Felicidad de la Universidad del Rosario y también es profesor de Happy Business aquí en el CESA. También hace parte del grupo de profesores de Escuela de Líderes de la misma institución acá en el CESA. Juan David además lidera hace 9 años una campaña de responsabilidad social que consiste en llevarle al mes momentos de felicidad a niños en extrema situación de vulnerabilidad. Además, Juan David es papá de una linda niña llamada Laura. En cuanto a Fernando, les quiero contar que Fernando es abogado especializado en desarrollo humano y liderazgo. Es magíster en dirección de empresas del INALDE y certificado como coach profesional de Newfield Network Colombia. Entonces le damos la bienvenida a Juan David y a Fernando. Muchas gracias por compartir con nosotros este rato. La idea es que podamos conversar con ellos, interactuar, y todas las preguntas que tengan sobre el tema de la ciencia de la felicidad se las podamos hacer en este espacio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcela. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento tan importante. Vamos a empezar de una vez por mirar qué es la felicidad. De hecho, durante los últimos años en los medios y demás se ha hablado mucho acerca de la felicidad. Pareciera que fuera a ser una moda, ¿no? Como que está de moda. Pero dada la necesidad de atracción y retención de talento, yo creo que es una moda que vino para quedarse en las organizaciones. Entonces empecemos por definirla. Les voy a dar una pista. ¿Qué es esa? Una de las 3 definiciones del diccionario de la lengua española es esta. La felicidad es la ausencia de inconvenientes o tropiezos. Pero construyamos la definición entre todos. A ver, para justificar la madrugada, ¿quién se anima a mandarse una definición de felicidad? Si no, yo lo escojo. Rodríguez, buenos días. Pues no sé, yo siempre he dicho que felicidad para mí es no querer estar en ningún otro lugar diferente al que estoy en este momento. ¿Animas? ¿No estar? No estar en ningún otro lugar diferente al que estoy en este momento. Ok. Para mí la felicidad es disfrutar de mis pasiones. Está bien, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere contarnos su definición de felicidad? A mi mamá, ya que vino. Mi felicidad en este momento es ver por primera vez. No, ay mamá, no sé cómo. Primera vez. Estamos hablando de... Está bien, gracias mamá. Te quiero, yo también te quiero. ¿Alguien de ustedes nos quiere compartir una definición de felicidad? Gracias. Yo creo que es la convergencia también de diferentes factores que hacen que yo pueda cumplir mis sueños, ¿no? Es llenar expectativas, tranquilidad, paz. Ok, gracias. Antes de que hable Carlitos, ¿alguien más? No, mentiras. Es el equilibrio de las emociones y mis sueños. Equilibrio. O sea que, por lo que veo, no están muy de acuerdo con la definición del diccionario, ¿no? ¿Cierto? Ausencia de inconvenientes o tropiezos. Entonces, bueno, digamos que esta es la definición del diccionario. Vamos construyendo y mirando qué nos
¿Qué nos han entregado? No voy a estar moviéndome mucho porque acá no se ve muy bien, pero bueno, ahí para que podamos tener acceso a la información. ¿Qué nos encontramos por la calle? ¿Qué se encuentran nuestros hijos? Estas son fotos que yo tomo con mi BlackBerry viejo cuando estoy por la calle. No tengo nada en contra de esas marcas por caso, pero yo me encuentro esto. ¿Qué es la felicidad? Es disfrutar de cada momento en el Hotel Las Américas. Eso lo reciben nuestros hijos y lo reciben los miembros de nuestros equipos de trabajo. Es lo que la gente está viendo por la calle, ¿cierto? Enfrente a Fontanar, felicidad igual pizza, 19.900. Entonces, felicidad, ir al Hotel Las Américas. Si yo estoy por ahí bien llevado y sin plata, pero pues con ganas de incrementar mi felicidad, digo, pues me voy para el Hotel Las Américas, hasta de pronto me endeudo, voy, paso una semana, seguramente va a ser un buen rato, regreso y ¿qué pasa? Vuelvo a mi estado inicial, pero con deuda, ¿no? Y ojo que no estoy en contra del placer, porque esa también es una teoría que se maneja y es como no manejar el placer. Sí hay que manejarlo, pero con mesura. Ahora lo vamos a ver. Entonces, seguimos. Con mi hija cuando vamos a tomar onces, lleva a casa el sabor de la felicidad. Es un mensaje para una niña de 13 años. La felicidad tiene forma de cono, entonces también, si uno está por ahí, digamos, como con la depre y ve eso, dice, no, pues me voy a llenar de helado porque si la felicidad tiene forma de cono, pues démosle, ¿no? Porque además la cantidad exacta de felicidad, sí, y por 2.500 pesos. Entonces, comiendo donuts con mi hija, ¿qué esperas para llevar la felicidad a tu boca? Entonces uno dice, bueno, no, pues definitivamente está muy asociado como con el tener y está fuera, ¿no? Está fuera. Esta fue campeona, esta fue en una estación de gasolina. Miren, inyección de felicidad, que a mucha velocidad tu ánimo mejora en menos de una hora. Se llama Felicidina. Deliciosa sobredosis. Entonces, por supuesto, uno llega a una estación de gasolina y se está pasando por un mal momento, ve esa inyección y dice, ¿eso por dónde? ¿A dónde paso? ¿No? Entonces, estos son los mensajes con los que nos estamos encontrando, un poco contradictorios, la ausencia de adversidad, digamos, una felicidad fácil a través de este tipo de ejemplos, pero digamos que, digamos que para ir aterrizando el concepto, quiero contarles una historia cortica y está asociada con Zeus. Estaban los dioses del Olimpo reunidos y presididos por Zeus. Estaban en el debate de pues que ya había suficientes dioses que iban a hacer con los humanos, pues para que no hubiera más porque ya eran suficientes. Entonces dijeron, estaban en junta directiva, lluvia de ideas, vamos a quitarle algo al ser humano para que no sea como nosotros. Entonces, primera pregunta, ¿qué le quitamos? Intervino uno y dijo, quitémosles la felicidad. Entonces otro dijo, no se la quitemos, escondámosla. Entonces dijeron, bueno, en el pico más alto de la tierra, en las profundidades del océano, en la luna. Pero entre todos concluyeron que el ser humano iba a ser capaz de llegar a ese lugar. Entonces Zeus, dentro de su sabiduría, tomó una decisión. Dijo, no, ¿saben qué? Vamos a esconder la felicidad dentro de cada uno de ellos, o sea, dentro de cada uno de nosotros, porque ahí es el primer lugar donde no van a buscar. Entonces, primer mensaje, la felicidad está dentro de cada uno de nosotros. Al estar dentro de cada uno de nosotros, quiere decir que es única, y hay tantas cantidades de felicidad como individuos sobre la tierra, ¿sí? Entonces, ese es un primer mensaje contundente acerca de la felicidad. Con base en eso, concluimos que yo elijo mi felicidad, soy el responsable de la misma, es una elección personal de cada uno, es democrática y es gratis,
Esto asociado a las organizaciones es muy importante entender el tipo que yo elijo mi felicidad y soy el responsable, porque muchas veces las personas en las organizaciones están esperando que la felicidad se la den, como está muy asociada con el tener y que está afuera, que yo no soy el responsable sino son los demás, que la organización a mí me dé la felicidad, me haga feliz. Es que el sistema de compensación, es que el clima, es que el computador, ¿no? Entonces, ahí hay inconformidad. Si bien debe haber una coherencia entre la cultura de felicidad que le estamos exigiendo al individuo y a la cultura de la organización, hay que entender que la felicidad no es responsabilidad de la organización, es de cada uno de nosotros, y por eso vamos a hablar mucho acerca del individuo, porque o bien como jefes o como líderes de grupos o como miembros de equipos, está en nosotros el tema de la felicidad, no depende de un tercero. Es personal de cada uno, es democrática y es gratis. Yo tomo la elección de ser o no feliz con cosas tan simples como levantarme esta mañana bien temprano, me imagino, para poder volver a clase de 7, y decido cómo voy a aprovechar esa oportunidad. Eso en cuanto a oportunidades positivas. A veces uno le toca salir a citas hartas, con lluvia, ¿no? De pronto con un montón de tráfico, pero yo personalmente elijo cómo manejo mi actitud ante situaciones que no puedo controlar. Entonces, pues es democrático y eso es gratis. No hay que invertir ni en helados ni en viajes para poder tener ese acceso a la felicidad. Y pues lo que les contaba, muy importante, tantas opciones de felicidad como individuos en la Tierra. Ojo con el tema de la comparación, porque lo que me hace feliz a mí, y les voy a hablar de muchas cosas relacionadas con mi caso, en mi vida personal, pero como marco de referencia, no porque yo tenga el secreto de la felicidad y no se los voy a dar. Vamos a recibir una serie de pronto de herramientas y recursos para que exploremos al interior de nosotros. Entonces, pues definitivamente nadie está a cargo de la felicidad excepto usted como líder y usted también como miembro de equipo, que es lo que tenemos que transmitir a las personas que trabajan con nosotros. Entonces, como les decía, y vamos a hablar mucho de eso, debe haber una coherencia entre lo que se maneja a nivel de exigencia de cultura de felicidad y lo que se le exige al individuo. Bueno, eso les voy a echar un carretazo, pero es que se me pega la aguja, entonces me voy a limitar al tiempo. Entonces es la mía, está dentro, no está asociada con el tener, y pues empezaron a hacerse estudios de riqueza y felicidad, o si la palabra felicidad no nos convence, pueden pensar en bienestar, paz o tranquilidad, ¿no? A veces la palabra felicidad suena como muy lejana, no importa, el well-being, podemos hablar de bienestar, de tranquilidad, de paz. Se empezaron a hacer estudios y a medida que el PIB de las naciones per cápita crecía en el tiempo, los porcentajes o los índices de felicidad en las personas disminuían. Entonces digamos que cuando uno tiene el pensamiento o la idea que mi felicidad está asociada con el tener y con la prosperidad, y se fija uno en esta curva, la raya azul es el crecimiento del ingreso per cápita, ¿sí? Y la raya roja es el descenso del índice de satisfacción o de felicidad general, pues ahí es donde empieza uno a cuestionarse realmente dónde está la felicidad y su relación con el tener. Acá yo no los voy a invitar a que se deshagan de lo material, que se olviden del dinero, ¿no? Porque a mí me gusta la plata, me gusta vivir bien, pero lo que tenemos que hacer es tener en un correcto lugar el asunto asociado con el dinero y con las cosas y lo material. Si nosotros tenemos claro, lo podemos transmitir a nuestros equipos, ¿sí? Entonces, empezaron a pasar cosas y a hacerse estudios, digamos que desde el 90, de esto se viene hablando desde hace 2500 años, de la época de la filosofía, la logoterapia, en fin, pero la psicología positiva, digamos que en el 90 empieza a hacer estudios a profundidad con humanos y saca conclusiones basadas
en data, con método científico. Por eso se habla de Science of Happiness, porque no estamos hablando carreta, yo no les estoy diciendo la percepción de la felicidad según mi caso, sino según estudios que sustentan lo que estamos hablando. Esos estudios también, uno de los hallazgos muy relevantes es que la felicidad de las personas, por ejemplo, este ciudadano de Calcuta trabaja cargando personas en su carreta. Se hizo un estudio en toda la comunidad de personas que tiene este mismo trabajo en la ciudad de Calcuta. Se hizo un estudio con los norteamericanos promedio, que tienen un buen trabajo, carro, aire acondicionado en la casa, y los niveles de felicidad del ciudadano, de este ciudadano de Calcuta y del norteamericano promedio, nos daban los mismos resultados, el mismo nivel. Entonces, son casos para ver que realmente y sustentar que no está asociado con el tener. Y también, ¿qué pasó? No sé a ustedes, pero lo que yo he visto con mi hija también y en el trabajo es que nosotros, como que la idea que nos plantean es: hay que ser exitoso para poder ser feliz. Entonces, lo primero es esto: vamos a ser exitosos, ¿sí? Y en la medida que usted vaya siendo exitoso, va a ser feliz. Entonces, pongo mi caso, mi mamá con mi papá, tratando de ser un niño inmensamente feliz. Creo que lo fui. Seguí el camino by the book, entonces estudié pues, en un buen colegio. Bueno, qué pena con los del Moderno que no tuvieron esa oportunidad. Por eso puse el loguito por si las dudas. Sí, no, privilegiado. Estuve en el ejército, en el Sinaí, ¿sí, no? Rodríguez, chévere. Me gradué, di materias, me fui a hacer la práctica y me gradué en el 2001. Trabajé en todo este montón de empresas. Me casé, tenía pelo, entonces digamos que estaba haciendo todo el proceso y aunque tenía una vida, pues una calidad de vida interesante, estaba contento, pues yo no estaba feliz, realmente no estaba feliz, porque a medida que iba cumpliendo las metas, me graduaba del colegio, terminé mi servicio militar, terminé mi carrera, me casé, o sea, iba cumpliendo metas y la felicidad como que no llegaba. Entonces era dele y dele y dele y dele en búsqueda de la felicidad, cumpliendo las metas que supuestamente me iban a hacer felices y realmente no era tan feliz como yo estaba esperando al tener un logro como por ejemplo el grado de la universidad, el trabajo que quise. Mi último cargo fue como gerente general de una empresa de trailers para campamentos petroleros y pues me lo disfruté, pero digamos que no estaba siendo realmente feliz. Entonces, ¿qué hice? Invertir. No invertir en plata, invertir las prioridades. Entonces, empecé a preocuparme por mi felicidad, qué es lo que a mí me hace realmente feliz, y con base en eso, ya pensar en el éxito. Entonces, si usted se preocupa por ser feliz, usted como ser humano, y no lo amarra a un montón de supuestos que están afuera, ¿no? Si no se preocupa por su felicidad, seguramente el éxito va a llegar por añadidura. Por añadidura no quiero decir que va a llegar así como de la nada, por supuesto con esfuerzo, pero usted siendo feliz y no amarrando la felicidad a un montón de cosas que van a ir llegando. Porque cuando usted cumple sus metas, casi que automáticamente se le genera una nueva, ¿sí? Entonces, por eso la felicidad amarrada a esas metas, que el ciclo de vida, digamos, de disfrute de esos momentos es muy corto, porque usted se acostumbra y ya quiere otra, entonces no fue feliz cuando cumplió su meta. Pero si usted es una persona que se preocupa por su felicidad, va a tener la posibilidad de disfrutar de todas esas cosas que van a ir llegando. Entonces es como invertir la ecuación, ¿sí? Y quiero hacer mucho énfasis en nuestros hijos, en nuestros familiares, personas cercanas y en los miembros de nuestros equipos de trabajo, porque también pasa mucho eso, la gente está esperando y avanzando, y es que entonces cuando yo logre
este cargo, cuando logre este nivel salarial, en ese momento sí voy a poder ser feliz. No, no señor. No es responsabilidad de la empresa, no va a ser por temas de compensación, salario emocional, clima, si usted no está comprometido con el tema. Entonces, digamos que cuando invertí la ecuación, tuve a mi hija, o tuvimos, ¿no? Me separé, no sé ese día porque no hay foto, no la encontré, pero debería, porque fue un momento importante para mi felicidad, sin querer decir que estoy promoviendo la separación. Ojo, acuérdense, la felicidad de cada uno es distinta. Para mí, haber tomado la decisión de separarme fue la mejor decisión que pudimos haber tomado, porque hoy en día mi hija es la principal víctima en positivo de nosotros haber tomado esa decisión, y tengo la mejor relación con mi ex esposa pues que creo que se hubiera podido tener. Entonces digamos que eso confirma que fue una buena decisión, y como les digo, no los estoy invitando a la separación, pero sí a tomar decisiones si es necesario en pro del bienestar de uno. ¿Qué pasó con la separación? Que mi ex esposa y yo empezamos a tener bienestar, nos dedicamos a criar a nuestra hija sin hablarle mal el uno del otro y demás. La niña creció en una familia de personas separadas, pero digamos que con una familia, con un papá y una mamá, que entre ellos tenían una buena relación, o tienen una buena relación. Entonces, otro paso importante fue que decidí independizarme, muy en contra, incluso casi de mi mamá, que está acá, por la decisión, por lo que implicaba, por el tipo de negocio, una industria poco convencional, pero también esto logró que yo me realizara personal y profesionalmente. Entonces, empezar a verme a preocuparme más por mi felicidad que por el éxito hizo que fuera cumpliendo o alcanzando unos estados de paz y de tranquilidad que antes no había logrado. También está muy asociado con las fortalezas que todos tenemos. El tema de las fortalezas, y eso lo veo en las conferencias, en las intervenciones en las compañías, y es que a veces las personas no tienen muy claras las fortalezas. Los niños, con mi hija en una entrega de notas, la profesora le dijo todo lo que tenía que mejorar y para lo que no servía. Yo le dije, profesora, pero la niña tiene alguna virtud. Entonces le preguntémosle a ella, Laura, ¿en qué tienes que mejorar? Entonces eso sí, una lista perfecta, larga, súper concreta de lo que tenía que mejorar y para lo que no era buena. Le dije, Lala, y cuéntanos cuál es tu fortaleza, tú para qué eres buena. Silencio. Ahí empezó a decir unas cosas, pero la niña tenía claro para todo lo que era mala y no cuál era su fortaleza. Es lo que tenemos que explorar con los miembros de nuestros equipos de trabajo y con nuestros niños. No estoy desconociendo que las áreas de oportunidad, digamos, no se trabaja en ellas. Por supuesto que hay que trabajar en ellas, pero hay que identificar la fortaleza. Y todos tenemos un superpoder. Y eso es chévere, ¿saben qué? Tener la capacidad de decirlo. Entonces, a los que se van durmiendo yo les voy pasando el micrófono. ¿Cuál es su superpoder, Morcillo? Nomás de ser buen amigo, que eso me consta. Soy buen amigo, por eso estoy aquí con usted. Mi fortaleza es lograr que las personas hagan lo que tienen que hacer, impulsar a las personas a hacer cosas y lograr objetivos. Exacto. Eso tiene que tener uno claro, porque de eso se beneficia usted y las personas que están a su alrededor, a nivel de familia y su equipo de trabajo. ¿Quién más quiere contarme cuál es su superpoder que lo tenga identificado? Uy, ¿en serio, Carlitos? No, es que no, igual sería pasar. Bueno, yo creo que el mío es, yo me considero una persona muy organizada, muy disciplinada, y eso hace que digamos lo que está alrededor mío funcione. Perfecto, además desde siempre, ¿no? Exacto. Primera fila, como siempre. Exacto, la misma silla. Es tener identificado eso, porque trabajando en eso,
es que realmente logramos ser felices, identificar nuestra fortaleza y ponerla al servicio de los demás, repito. Un día fue un seminario con la doctora Bárbara Fredrickson, o sea, los padres y las madres de la psicología positiva, una cosa súper científica, y una de las doctoras puso un ejemplo de Messi. Y yo decía, pucha, un seminario de esos que cuestan un billete, y hablarme de Messi, yo decía, no, pero tenía razón. Es como si Messi es un futbolista que patea con la zurda, y es un delantero, básicamente, ¿cierto? Entonces decía ella, es como si a ese señor Messi, seguramente no lo conocía muy bien, para que fuera una persona holística e integral, como tiene un área de oportunidad en el arco, porque no sabe tapar y es chiquito, y como tiene un área de oportunidad en el medio campo, porque pues no es un jugador que marque, pues entonces como si a Messi lo rotaran por todas las posiciones para que fortaleciera sus debilidades. No, a Messi hay que ponerlo a entrenar más para que tenga un físico de pronto más importante, ¿no? A nivel de tono muscular, a nivel de resistencia, y a que patee con la zurda y meta muchos más goles. Una doctora que yo decía, la doctora hablando de Messi, pero tiene razón, ¿a quién se le ocurre poner a Messi de portero? A nadie, ¿sí? Entonces, eso es el superpoder y tenemos que identificarlo, ¿sí? ¿Alguien más? A ver, sí, porque eso es chévere oír el de cada uno. Bueno, por ejemplo, se me facilita si veo que alguien tiene un servicio para promover y hay otra empresa que lo puede hacer, entonces establecer ese vínculo entre esas dos personas, como esa alianza, para que puedan promover el servicio. Una necesidad con una oferta. Por supuesto, y está claro. La última persona, porque también no tenemos mucho tiempo. ¿Quiere contar su superpoder? Por favor. Bueno, yo creo que vine a esta universidad a estudiar administración y debería haber estudiado una carrera que se llama solucionador de problemas. Lo que yo hago todo el día es solucionarle problemas a la gente. La gente me viene con problemas y eso soluciona. Y ese es su superpoder y lo tiene identificado y usted es feliz haciéndolo, ¿o no? Usted se siente porque de alguna manera está haciendo. No necesariamente. Es algo en lo que soy bueno, pero no me hace feliz que toda la gente venga y eso soluciona. Pero soy bueno en eso. Ese es su superpoder y contribuir o sea, cuando se está viendo que le está ayudando a las personas a resolver sus problemas, ¿no siente satisfacción en ese momento? O sea, tal vez no por el chicharrón y la vaina, pero cuando usted ve que gracias a usted esa persona de alguna manera resolvió, creció, trascendió, lo sacó de pronto de un momento en el que estaba sin panorama, que me imagino que le pasa, en ese momento usted va a sentir satisfacción o no. Así cuando le llegue el siguiente chicharrón usted diga otra vez. Sí. Pero siente satisfacción en ese momento. Bueno, pero entonces por lo menos su entorno está muy bien, digamos, favorecido por su superpoder. Y pues chévere que se lo goce más. Pues, ayudar y servir es algo pues poderoso en temas de felicidad. Bueno, a mí me pidieron que yo me moviera porque es que a mí se me pega la aguja como siempre, eso sí también conversando. Definamos porque venimos a hablar de felicidad y no hemos definido nada. Empezamos por ahí y vean dónde estamos. A mí me gusta que haya definiciones concretas. Vamos a ver dos rápidamente. Una es de Gandhi y pongo Asociación Americana de Psicología Positiva por la palabra que está subrayada. La felicidad consiste en ser coherente entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. ¿Sí? Porque la felicidad debe ser auténtica y debe estar interiorizada. Por lo tanto, debe haber coherencia como individuos nosotros y a nivel de las organizaciones también. Por eso nosotros siempre hablamos que la felicidad en las organizaciones debe empezar de arriba hacia abajo, por un compromiso del líder. Porque yo no puedo exigir a mi grupo de trabajo felicidad y darles unos paliativos, unas conferencias, no, darles caramelo para que sean felices y para obligarlos a que sean felices en la organización, si yo como líder no les estoy ofreciendo un buen clima en temas de compensación, si estoy por debajo de la industria, de pronto si no tengo implementado un tema de salario emocional. Entonces tengo que ser coherente yo como individuo y yo como organización, ¿sí? Que el colaborador sienta que a nivel de cultura organizacional estamos siendo coherentes. Yo voy a trabajar en mi felicidad y ya entendí que es muy a nivel del individuo y yo tengo que aportar enormemente, pero la organización también. O sea, así como
como decimos que la felicidad no es responsabilidad de la organización, ¿sí? Debe haber un equilibrio entre el trabajo de la misma y del individuo, ¿sí? Coherencia. Y la felicidad es una. Aquí, en la promoción que generosamente nos hizo Marcela y la asociación, pues, y en general se habla de felicidad laboral, felicidad corporal, se hace una charla de felicidad corporativa, y también se habla de la felicidad personal. La felicidad es una. Yo no puedo ser una persona que va al trabajo y es absolutamente infeliz y llego a mi casa y soy feliz, o viceversa, me hace feliz el trabajo y llego a la casa y no. O sea, la felicidad laboral y la felicidad personal, esa división, yo soy la persona que está yendo a mi trabajo y de mí depende de si eso me está haciendo feliz o no. Pero es una elección mía. Lo mismo cuando llego a mi casa. Es un tema del individuo, cómo está asumiendo sus roles. Como miembro de un equipo, en una organización, como miembro de familia, siendo hijo, siendo papá, siendo hermano, ¿sí? Pero la felicidad es una, no podemos dividirla. Y al estar enfocada en el individuo, precisamente eso influye positivamente en su entorno a nivel de familia y a nivel de organización. Entonces, eso es otra cosa importante para entender, y es que la felicidad es una, no la podemos dividir. No podemos dar clases de felicidad. Y ahora, después de las 9, vamos a hablar de felicidad personal, y después de felicidad en el trabajo, y después de felicidad con la familia. No, la felicidad es una. Es cotidiana, auténtica y duradera. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser un tema de cultura, como les decía ahora, en las organizaciones, que esté impregnada dentro de su ADN, para que sea un tema cotidiano, y en el nuestro también. En el nuestro también. Es algo que yo tengo que tener interiorizado para que se vuelva cotidiano, auténtico. Ahí está el tema de coherencia, un tema auténtico, no la felicidad de que yo sonrío, yo me veo feliz, pero me monto en el carro y en el trancón me pongo a pensar y realmente pues no fluye. Y duradera. Cuando hablamos de duradera, lo primero es establecer un hábito. Ustedes me imagino que han oído que para establecer un hábito se necesitan por lo menos 21 días. Entonces, esta conferencia seguramente no nos va a hacer felices, pero si salimos a trabajar nuestra felicidad en el día a día, que es donde realmente está digamos, o hay un enorme componente que nos pueda hacer felices, ahí es donde hay que trabajar, duradera, volverla un hábito. ¿Y por qué? Porque yo me la paso la mayoría del tiempo en automático, y los miembros de nuestra organización también. Llegan en Transmilenio, se sientan, trabajan, almuerzan, vuelven, se sientan, vuelven, trabajan, se van, llegan a la casa. Uno está como en automático. Si usted no lo interioriza, no lo vuelve un hábito. Acuérdense que Harvard dice que los pensamientos subconscientes son más o menos, o lo que nos hace actuar es el pensamiento subconsciente, que está entre el 85 y el 95%. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que yo tengo interiorizado, lo que me va a hacer reaccionar en determinados momentos. Entonces, si no lo interiorizo, no funciona. Otra definición, esta es un poco, digamos, más concreta y tiene 3 elementos bien importantes. La felicidad tiene 2 componentes. El primero es un sentido de satisfacción en la vida, es decir, tener la sensación de que uno va progresando hacia sus metas. Entonces, primero, tener una meta. Hoy se habla mucho de vivir el día a día, el presente, ¿no? Vivamos el aquí y el ahora. Sí, ok, eso está bien, y one day at a time, pero con propósito, ¿sí? Yo tengo que tener un propósito para que esa sumatoria de día a día que estoy viviendo y estoy haciendo el esfuerzo de sacar adelante, hagan parte de un propósito. Y lo otro, la experiencia frecuente de emociones negativas, de emociones positivas, como la alegría, el orgullo, la curiosidad, el afecto, ahora lo vamos a ver, y lo menos frecuente posible de emociones negativas. Emoción positiva, emoción negativa, lo menos frecuente. Se necesitan ambos componentes para ser realmente feliz. La doctora Sonia Lyubomirsky de la Asociación Americana de Psicología Positiva. Entonces, meta, emoción positiva, bajarle a la emoción negativa. Nunca vamos a tener el 100% del control de nuestras emociones, pero sí podemos trabajar muchísimo en el control de las mismas. Nosotros tenemos una idea
y es que el manejo de las emociones se le debería enseñar a los niños prácticamente como a leer y a escribir, porque hoy en día las emociones son las que manejan nuestras acciones, ¿no? Y fíjense que la publicidad hoy en día no nos tira un discurso de por qué es mejor este cambiador de diapositivas que el otro, me trabaja en la emoción, ¿sí? Neuromarketing, acuérdense. Bueno, entonces la emoción negativa, pues si bien puede ser algo trágico como esto, el terremoto en Ecuador, esas son cosas que, pues gracias a Dios no pasan frecuentemente. Pensemos en algo que pasa frecuentemente, el Transmilenio, el trancón, eso me produce emoción negativa. Entonces, por lo menos las personas que trabajan conmigo, les toma entre hora y media y 2 llegar al lugar de trabajo. Entonces, están en Soacha y en Usme la mayoría. Entonces hay que hacer la fila de la estación de San Mateo de Soacha, que han oído que eso es un rollo, ¿no? Para tomar el Transmilenio. Si les pasa como a mí que un día hice la fila pero la tarjeta estaba descargada, entonces toca hacer doble fila, más el trayecto en el Transmilenio, que pues es complejo, ahora pico, yo lo uso bastante y cargo pues mi maleta con mi computador, entonces con la maleta uno acá al frente, que no lo vayan a chalequear y el calor y la vaina, y hace 8 días que me volví en Transmilenio a mi casa acá del César, además de todo eso estaba lloviendo, estaba estrenando tenis blancos, y se varó en la 72 con Caracas. Después de todo ese proceso de la fila, de la tarjeta, de la maleta, de la pisada, de la mojada, se varó. Entonces ahí es donde yo les digo, hay situaciones externas que yo no puedo controlar, pero sí cómo reacciono yo ante esas situaciones. Ahí es donde está la teoría de la elección y donde yo decido qué hacer con esa situación, catastróficas o no. A mí se me murió mi papá cuando yo tenía 12 años de cáncer. Entonces, aunque era un niño, yo podía elegir qué camino tomar, ¿no? Si ayudar a mi mamá, apoyarla y ser parte de un proceso de crecimiento, o hacerme la víctima y dedicarme pues a, no, pues se murió mi papá, yo ya definitivamente, no sé, tomar otro camino. Entonces, siempre tenemos la posibilidad de elegir ante las situaciones que nos presenta la vida. Transmilenio o esta, la 100, yo creo que les debe haber tocado a ustedes, ¿no? Entonces, si yo voy en este carro, yo creo que yo tengo derecho a pasar, porque digo, pero este señor, ¿cómo no me va a dejar pasar? Y el de este carro está diciendo, oiga, pero este hijo de madre, yo llevo acá haciendo la fila, ¿cómo se me va a meter? Eso termina en un choque simple y hace un colapso total del tráfico, o empiezan los dos a perseguirse el uno al otro y a echarse la madre, o solo uno de ellos, porque normalmente pasa eso, solo uno de ellos a echarle el carro y a hacerle luces y a cerrarlo, ¿no? Y de pronto el otro carro está tranquilo. Pero cuando yo hago eso, yo tomé la elección en un momento tan chiquitico de envenenarme, aunque en realidad es como yo tomar el veneno para que el otro se muera, porque al otro poco le interesa la sensación que estoy teniendo yo en mi carro. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Eso le da uno taquicardia, se siente mal, sudoroso, le da mal genio, ¿no? Y el otro a veces ni se entera. Entonces, en la elección de esos pequeños momentos durante el día, los invito a cada uno a que identifiquen qué les genera emoción negativa, porque siempre tenemos la posibilidad de elegir y cómo manejar la emoción negativa. Por eso la definición del comienzo del diccionario de la ausencia de inconvenientes o tropiezos, no. A mí me gusta hablar de la gerencia de la adversidad. ¿Cómo voy a hacer para manejarla? ¿Sí? Tratar de identificar qué me genera emoción negativa y cómo lo puedo resolver, no quedarme ahí. Entonces, ojo con eso, porque definitivamente la felicidad no es la ausencia de adversidad. La vez pasada estábamos en un panel con Constantin acá en el César y él decía que no, que la felicidad simplemente no existía porque pues uno estaba lleno de problemas todo el tiempo. Claro, porque es que la felicidad no es un estado así como permanente e ideal, sino simplemente es como un electrocardiograma. Y cuando lleguen esos momentos de emoción negativa, es donde usted tiene que estar muy cargado con la emoción positiva y tratar de administrar esa emoción negativa para que su actitud frente a la situación que usted no puede controlar sea la mejor. Entonces, vamos a hablar de la emoción positiva. Vamos a pasar rápido por acá. Hay algo bien importante, y es que me imagino que esto les ha pasado a algunos.
Un colega dice que es hablar con la loca. La loca, él dice, es un estudio que no, perdón que no tengo la cita porque no me la ha dado, pero dice que uno pasa 14 horas del día hablando con la loca y que el 86% de esa conversación es autodestructiva. El porcentaje me parece como alto, pero si uno pasa hablando con la loca, pues todo ese montón de tiempo en el día, ¿o no? ¿Cierto? Uno habla y habla y habla y conversa y se responde a uno mismo. Es bueno cuando uno está reflexionando, pero cuando usted se pone en modo overthinking y es que está pensando en algo que ya pensó y la respuesta sigue siendo la misma, en ese momento o para o busca ayuda, ¿sí? Pero sí, sí, por supuesto, porque además cuando uno está pensando en esto, está pensando en suposiciones de lo que va a pasar, no en facts. Son suposiciones, usted está anticipando cosas. ¿Y saben qué pasa? Que el cerebro asume las suposiciones como realidades. Entonces cuando usted a veces se sienta, no sé, les ha pasado, usted se acuesta pensando en una cosa que es una suposición, pero cómo va a estar mi negocio este año, el entorno macroeconómico, el dólar, el petróleo, en fin, la resistencia civil ahora. Entonces, sí, no son de política, pero es que todos los días pasan cosas. Entonces usted se pone a pensar en todo eso, son suposiciones, pero al otro día cuando usted se despierta, su cerebro se lo creyó, lo toma como un hecho y es una suposición que usted le mandó. Entonces ojo con el overthinking. A nivel de presente, voy a pasar rápido también por acá porque me va a volar el tiempo. Tenemos los placeres y las gratificaciones. Nosotros no estamos en desacuerdo con el placer, hay que tenerlo. El placer es, yo no intervengo en el placer, mis fortalezas ahí, yo no, digamos que no intervienen para nada. Es sentarme a ver un partido de fútbol, es por la noche antes de dormirme ir a comerme una cucharadita de helado, porque ya la quinta son un montón de calorías y ya no le producen un placer, ¿no? Entonces, el placer es eso, son cosas y hay que hacerlo. Las señoras, ir a la peluquería, desconectarse, no hay que hacer nada, hay que echarse ahí a que lo consientan, eso está bien. No hay que depender del placer, porque cuando se genera la dependencia solo del placer y no hay auténticas gratificaciones, pues ahí es donde vienen rollos, incluso asociados, por ejemplo, con el alcohol y las drogas. Esto me produce placer, entonces más y más y más y más. O los helados que veíamos al comienzo, ¿no? Hay que buscar por lo menos un día al mes para encontrar una situación que nos produzca placer y que cada uno la identifique. Están asociados con estas imágenes, con esas palabras, los sentimientos, pero hay que trabajar en auténticas gratificaciones. Pongámonos de pie porque ya llevamos ahí como 45 minutos sentados, pónganse de pie un minutico, cierren los ojos, tranquilos, que no les voy a poner ni a abrazarse ni nada de eso. No, pues el que quiera, por supuesto. A veces se me ponen nerviosos. Por favor, cierren los ojos y les voy a leer esto para que me ayuden a identificar si ustedes lo han vivido. Las gratificaciones. Ahí intervienen mis sentidos, ahí intervengo yo como ser humano. Las gratificaciones es cuando yo estoy sintiendo auténtico bienestar. Estás realizando una actividad, estás absolutamente concentrado, te olvidas de lo que ocurre a tu alrededor, el tiempo se pasa volando, tus pensamientos y sentimientos están en lo que estás haciendo. Es un momento de total y absoluto bienestar. Ahí sí intervengo yo como persona, con mis fortalezas tengo que hacer algo para que pasen las gratificaciones y por eso hay que identificarlas y trabajar muchísimo en ellas. Pensemos unos segundos en eso. Por tiempo no alcanzamos a compartirlas, pero por favor siéntense y piensen en ello. El placer, lo que le produce placer, por supuesto que sí. Pero ¿qué le produce gratificación? ¿Dónde tiene usted que intervenir? Ahí es donde está el tema de fortalezas y virtudes nuevamente. En eso hay que hacer mucho énfasis. ¿Cuáles son mis fortalezas y virtudes? A mí, por ejemplo, el trabajo bien hecho me produce enorme satisfacción, pero encontré que regalar mi trabajo me producía más satisfacción.
y descubrí el poder de servir. Ustedes no se imaginan servir los niveles de felicidad que le dan a uno. Yo personalmente, desde hace 9 años, le llevo de regalo una actividad a niños en situación de vulnerabilidad, diferentes, cáncer, parálisis cerebral, hemos estado en la cárcel con los hijos de los presos, en fin. Hoy en día hemos cubierto más o menos 15.000 niños en la ciudad de Bogotá. Eso me hace realmente feliz. Cuando yo estoy en ese momento, estoy como en una burbuja. Piensen en ese momento. ¿Qué momento no quieren que se acabe? Que está usted como en una burbuja y dice, o sea, yo no quiero que esto se acabe. A mí me pasa con el trabajo, gracias a Dios. Y sobre todo, cuando lo regalo, claro que es un regalo, no es tan regalado, porque lo que yo recibo a cambio de esos niños es absolutamente maravilloso con respecto a lo que yo les entregué. Acá están las gratificaciones. Como no pudimos hablarlo, servir, escalar, pintar, bailar, hacer deporte, trabajo bien hecho, conversar, meditar, aficiones. ¿Sí? Es donde yo intervengo. Ir al gimnasio, tengo que tener disciplina, voluntad, lealtad, sacrificio. ¿Sí o no? Pero si a mí me produce gratificación, pues es algo que tengo que hacer porque me gusta, ¿no? Hay personas que van al gimnasio y dicen, es que ese momento a mí me llena. Bueno, mi mamá, de hecho, que empezó hace poco a ir al gimnasio, ella no se quiere salir del gimnasio y le parece lo máximo. ¿Y puedo decir cuántos años tiene? Yo sí, y llevo 5 en el gimnasio. Tiene 70 años, empezó a los 65. Y es, mejor dicho, allá con toda esa gente que en el gimnasio es top número 1 de disciplina y de constancia, porque encontró una auténtica gratificación cuando empezamos con el gimnasio desde hace 5 años. Es un momento de absoluto placer para ella y está poniendo sus fortalezas, tiene que hacer un esfuerzo, ¿sí? Pero así funciona. Entonces, resumiendo, tenemos que tener metas, tenemos que identificar la emoción negativa. ¿Para qué? Para poder resolverla, y si no la puedo resolver, porque a veces no la puedo resolver, como les decía, no voy a poder tener control del 100% de mis emociones, pero por lo menos, si no la puedo resolver, identificarla y, como la diabetes, controlable pero no curable. Entonces, saber qué hacer con ciertos momentos, con ciertas personas que yo ya sé que me molestan, que me generan emoción negativa, un miembro de trabajo, un compañero de trabajo que yo no me soporte, pero pues lo tengo que hacer porque es parte de mi equipo. Esas cosas son las que nos manejan la felicidad durante el día. Hablemos de un día de nuestra vida. Entonces, ¿por qué creemos en la felicidad? Porque estamos convencidos que individuos más felices y con propósito generan organizaciones más productivas y sociedades más equitativas y en paz. Es lo que hemos estado hablando, de la importancia del individuo como miembro de un equipo. ¿Sí? Esa es la base, el individuo. Y lo que les dije al principio, hoy el desafío de la organización, acá el doctor Polanía me acuerdo que nos enseñó tierra, capital y trabajo. Hoy en día las personas, es el desafío de las organizaciones, ¿no? Atracción y retención de talento. Y estos chinos millennials, yo que les doy clase, esos chinos, aunque obviamente la situación laboral pues no es que uno pueda escoger, ¿no? Pero ellos no tienen esa mentalidad de quedarse en la organización como me acuerdo el papá de un amigo que trabajaba en Le Burnett y tenía todas las manzanitas que había recolectado durante 40 años, que se las daban año a año por ser el mejor trabajador y demás. No, ellos no se sueñan hoy con eso. Entonces, el individuo. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué trabajar con personas felices? Porque son más sociables, flexibles, creativas, capaces de tolerar las frustraciones cotidianas y son más cariñosas y compasivas. ¿Sí? La búsqueda de la felicidad produce beneficios no solo para el individuo, sino también para su familia, para el conjunto de la sociedad, lo dice el Dalai Lama. Por supuesto, siempre sin olvidar que sus derechos acaban donde inician los de los demás. Entonces, trabajar con personas felices, por eso hablamos acá, la búsqueda de la felicidad no es como egoísta, o sea, como que estamos hablando de Science of Happiness, felicidad corporativa, y no hemos hecho más que hablar del individuo. Pero es por eso, porque si yo logro activar eso en el ser humano, hay una empresa en la que hicimos una intervención también, me decían,
les estamos dando salario emocional, clima, capacitaciones, todo lo que nos han pedido, y ellos entran y salen y es como si nada, como si no valoran nada. ¿Por qué? Porque los individuos no están sintonizados con ese tema, no los hace felices nada. En una organización que no puedo mencionar, asociada con el petróleo, en la época de la abundancia, las mediciones de felicidad daban muy bajas. Hoy en día, con todos los líos que hay en el sector petrolero, se hacen las mediciones en esa misma organización que la gente tiene menos y es más feliz, ¿sí? Porque valoran más. Hay una cosa, no podemos esperar a que las tragedias nos hagan valorar lo que tenemos. Una muerte, sobrevivir a una enfermedad, un accidente de tránsito. ¿Por qué hay que esperar a esos momentos para valorar lo que yo tengo? Lo cotidiano, cuando llego del trabajo, saludar a mis hijas, darle un beso a mi esposa. Si no la tengo, a mis papás. Si no, yo solo llegar a disfrutar mi rato de soledad en mi casa. Y por las mañanas también. Dar gracias por el café, disfrutarlo, estar acá todos nosotros. Porque solamente cuando pasa algo grave uno dice, no, es que ahora sí voy a renacer, ¿no? Y voy a empezar a valorar, y ahora sí voy a ir a donde mi mamá darle un beso. ¿Y por qué tienen que pasar cosas gravísimas para uno disfrutar de lo cotidiano? En el día a día es donde está. Por eso es que no hay que estar buscando, sino no, en realidad es un camino, no un destino. ¿Qué la determina? Ya vamos a terminar, pero quiero contarles esto rápidamente. 50% la parte genética. Todos venimos, eso también está hecho con base, ahí están las citas abajo, la doctora Sonia Lyubomirsky, varios estudios de la Asociación de Psicología, Asociación Americana de Psicología Positiva. El 50% está determinado por un factor genético, como el peso. ¿No les ha pasado que, digamos, yo que soy medio flaco, cuando trato de engordar a veces vuelvo a mi mismo peso? Si trato de adelgazar, otra vez como que vuelvo a mi mismo peso. Uno tiene un set point como de peso corporal, también pasa con el tema de la felicidad. Lo cual no quiere decir que personas con mayor o menor carga de afectividad van a ser más o menos felices. ¿Por qué? Porque el 40% depende de mi actividad intencional, acciones que usted elige hacer, y esas acciones están en el día a día. La sumatoria de muchos días de paz y de tranquilidad empiezan a generar esa sensación de bienestar permanente. Es un 40%. Solamente el 10%, fíjense que está relacionado con el ingreso, con el estatus donde usted vive, la edad. O sea, todo el tema de lo que les hablaba al principio, el colegio, la universidad y demás, es solamente el 10% de nuestra felicidad. Entonces la buena noticia, señoras y señores, es que tenemos un 40% en que trabajar. A veces me dicen, pero es que yo, estudiantes, personas, es que mi carga afectiva, yo soy una persona que no me siento muy feliz, o sea, que genéticamente yo nací como medio tristongo. Y uno ve al otro allá en los huecos, todo feliz y todo aletoso, ¿no? Y uno dice, pues pucha, ese tan feliz. Pero, trabajando este 40% de mis acciones cotidianas, acuérdense, no controlo las situaciones, pero sí mi actitud ante el sufrimiento, mi actitud ante la vida, eso sí yo lo controlo y yo lo elijo. Y nacimos predispuestos para ser felices. Ninguno de nosotros se acuesta pensando, ¿y mañana cómo voy a hacer para fracasar? Y perdón con la grabación y con las señoras y las niñas, ¿cómo voy a hacer para tener un día de mierda? Nadie se acuesta pensando en eso. Nuestra tendencia natural es a ser felices, ¿sí? Entonces, ojo con este 40% porque ahí es donde hay que trabajar y de eso se trata esto. Y eso hay que hacérselo entender a los miembros de nuestros equipos, ¿sí? Ellos piensan que este 10 es el 90 y no, es esto. ¿Y saben por qué? Porque el ciclo de vida de un ascenso laboral, de conseguir una casa nueva, de cambiar de carro, el ciclo de vida de esos eventos es muy corto. Y, creo que sigue ese slide, las personas se acostumbran con rapidez y de modo inevitable a lo bueno y le dan por supuesto. A medida que se acumulan bienes materiales y logros, las experiencias, las expectativas aumentan. Entonces, cuando yo logré tener mi carro, hablemos de un BM, no sé, el de entrada, el 316 creo, pues pucha, es tremendo carro. Pero cuando logra el carro de sus sueños, el BM, y ve pasar un 323, ayer vi un 335, entonces el tipo dice,
ya ese carro que era el carro de sus sueños, ya no lo está haciendo tan feliz, ya pasó la euforia, ya fueron a pasear, ya lo miraron, ya lo picaron, ya lo llevaron a Anapoima, Villeta, ¿no? Para ver si el aparato andaba. Y resulta que en un muy corto tiempo, ese carro que era mi anhelo, mi felicidad, ya no lo es, porque quiero otro mejor. Uno siempre tiende a ver mejor el jardín del vecino. Pasa esto, estas son cosas que me mandan mis estudiantes. El valor de las cosas, antes de tenerlas, miren, antes de tenerla, digamos, hablemos de ese mismo carro. Uf, el carro de mis sueños, ¿no? Cuando lo tengo, y cuando lo pierdo. Entonces, no hablemos de cuando lo pierdo para no ser tremendistas, pero sí pasa mucho esto. Mi tía dice deseo realizado, ilusión perdida. Entonces, ojo, por eso hay que trabajar en el 40. ¿Qué se hizo? En el 40. Porque lo otro, nos acostumbramos a lo bueno, lo damos por supuesto y queremos más. Por eso es que va a ser infinito, casi que el camino a la felicidad, si lo amarramos al tener. Este caso se los quería contar, pero no alcanzo. No, porque es que tenemos que respetar. No nos podemos ir de acá sin una fórmula, acá está. Es básicamente un resumen del PAI que acabamos de ver. La felicidad es igual al rango fijo, que es el 50%, las circunstancias, que son el 10%, y el 40%, ¿cómo me comporto yo ante las circunstancias? ¿Sí? Ahí está el 40%, ahí está la fórmula para que nos vayamos también con números. Una cosa rápida, ya, 5 minutos más, ¿sí? También cierren los ojos un minuto ahí sentados, cierren los ojos ahí un minuto sentados, tampoco va a hacer nada del otro mundo. Cierren los ojos. Piensen por favor en los 3 momentos más felices de su vida, los 3 momentos más felices de su vida, que usted diga no, es que este día fue para mí absolutamente feliz, o este momento, o cuando me pasó determinada situación. Piensen en 3 momentos que de verdad hayan sido auténtica gratificación, satisfacción, bienestar. Pensemos en 3 momentos que nos hayan hecho realmente felices. ¿Listo? Eso debe ser como el top of mind, ¿no? Debe llegar rapidito. No, ay, ¿cómo así? Ahora, por favor, abran los ojos, volvamos acá. Levante la mano, por favor, la persona que alguno de esos 3 momentos esté asociado con su trabajo. Bueno, no sé cuántos somos, pero el porcentaje es bajo, ¿cierto? Es bajo. Nosotros pasamos mucho tiempo trabajando, demasiado. Yo saqué mi propio numerito porque en eso los autores no se han puesto de acuerdo, está como entre el 50 y el 80%. Yo saqué mi propia estadística y me da más o menos el 63%, que sale de trabajar unas 10 horas, más o menos, a veces son más, ustedes saben, pero bueno, digamos que 10 horas, dormir 8, de mi tiempo despierto el 63% lo paso trabajando, y seguramente ustedes también, igual o más porcentaje. Entonces, todo este tema de felicidad corporativa está asociado a que cómo es posible que en un grupo tan grande como el de hoy, ¿no? Y no se sientan mal porque pasa en todos los grupos, o sea, este ejercicio casi que siempre vamos en la fila. Entonces, sí, eso sí pasa en todos lados. Y todo el mundo hace la cara como así. ¿Cómo es posible que pasemos el 63% de nuestro día trabajando y no tengamos una experiencia asociada con nuestro trabajo que nos haga realmente felices? Se lo dejo en inquietud porque además Marcela me está haciendo caras. Entonces, vamos a romper 2 paradigmas. La felicidad no puede incrementarse de forma duradera. Sí se puede. La creencia de que la felicidad no es auténtica. Vamos a romper esos 2 paradigmas. Porque sí se puede incrementar de forma duradera, lo que pasa es que depende de cada uno de ustedes. ¿Sí? Y la creencia de que la felicidad no es auténtica, vamos a romper ese paradigma también porque sí es auténtica y sí la puedo trabajar yo desde hoy con compromisos concretos y chiquitos con su familia, con sus equipos de trabajo. O sea, no hay que salir a cambiar el mundo, o sí, pero desde su punto de vista. Entonces vamos a romper ese paradigma y digamos que la buena noticia a nivel de empresas es que no solo estas marcas están trabajando en temas de felicidad, que seguramente ya lo habrán oído,
Google, Coca-Cola, Zappos, Walt Disney. Estuve en la Secretaría de Cultura la semana pasada y están trabajando un tema de felicidad corporativa. El plan de desarrollo del alcalde Peñalosa incluye la felicidad como un fin máximo. Entonces, el objetivo es que la felicidad no solamente la trabajen estas empresas, sino nosotros a nivel personal, nosotros como miembros de familia y por supuesto en nuestras organizaciones. Muchísimas gracias por haber venido y por haber compartido este espacio conmigo. Juan David, muchísimas gracias.